Hola, muy buenas. Un saludo a todos, a mi profesor y a todos mis compañeros. Hoy le vengo a hacer el análisis de la sentencia T622 del 2016 sobre el río Atrato. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si un río pudiera hablar? Bueno, esto pasó para el 2016. El Atrato no tuvo necesidad de hacerlo, ya que la Corte Constitucional le dio voz y cambió para siempre la forma en que miramos la naturaleza en Colombia. Déjenme empezar diciéndoles algo que me dejó sin palabras. Y es que cuando investigué sobre el Atrato, me di cuenta que no es solo agua que pasa por el Chocó. Es el corazón de más de 60 comunidades afrocolombianas e indígenas que viven de él, que lo consideran sagrado y que llevan su historia en sus aguas. Pero para décadas la minería ilegal, los desmontes, la violencia armada, la contaminación habían convertido en su cauce en un desastre. Los ríos muertos alrededor, pesca acabada, enfermedades en las comunidades, territorio completamente destruido. El conflicto humano era brutal. Pueblos que perdían su forma de vida, su cultura, salud y que no tenían a quién recurrir porque simplemente el Estado no hacía nada para protegerlos, ni para detener la destrucción. Jurídicamente el problema era que hasta entonces la naturaleza era solo un objeto del derecho, algo que se podía explotar y usar, pero que no tenía derechos propios como tal. No existía ninguna norma que permitiera defender al río. Solo se usaba para recursos para las personas. Y yo aquí quiero plasmar una pregunta muy importante, y es que, ¿cómo protegemos los ecosistemas cuando la ley solo lo ve como mercancía? Muy importante. ¿Por qué la decisión del juez o la corte trascendió la simple aplicación de la norma? Y bueno, aquí es donde la Corte Constitucional hizo historia, y no solo en Colombia, sino en Sudamérica y en todo el mundo, ya que para ese entonces el magistrado Alberto Rojas Díaz no se limitó a aplicar leyes existentes, simplemente porque no había ninguna que diera derechos a un río. En cambio, se basó en los principios de la Constitución, en los derechos de los pueblos ancestrales y en la emergencia climática que para aquel entonces se estaba viviendo. La sentencia trascendió porque declaró al río Atrato como un sujeto de derecho, con capacidad para ser protegido y representado en los tribunales y con derechos ya plasmados a su conservación, a su desarrollo sostenible, y no solo fue una decisión para resolver un problema local, transformó la forma en que entendemos nuestra relación con la naturaleza. Pasó de verla como algo que pertenece a los humanos a reconocer que tiene valor en sí misma y que su supervivencia está muy ligada a la nuestra. Incluso la Corte Constitucional nombró representantes para defender los intereses del río, algo que en tiempos atrás era muy poco impensable. ¿Cómo este caso, cómo se transforma este caso en mi visión sobre lo que significa ser un abogado en pleno siglo XXI? Y es que, para ser sincero, antes de conocer yo este caso, pensaba que ser abogado era solamente defender personas o empresas o sujetos tradicionales al derecho, pero la sentencia T622 del 2016 me cambió el criterio y la cabeza por completo. Ser abogado en este siglo no solo implica conocer las leyes existentes, sino de tener la creatividad y la valentía de construir nuevas formas de justicias cuando el mundo más lo necesita. Ya no podemos quedarnos en los esquemas del pasado. El cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de ello exigen que reinventemos nuestro papel. Tenemos que ser capaces de defender no solo a las personas, sino a los territorios, a la naturaleza y a las futuras generaciones que por sí mismas no pueden hablar. Este caso me enseñó bastante que nuestra labor es construir un derecho que esté a la altura de los desafíos del punto actual, no uno que se quede atrás mientras todo alrededor se derrumba.